Buenas noches. Hoy les hablaré sobre el título, valor, porte o conocimiento de embarque. Previamente entrar en materia, primero que todo definimos título valor, el cual, de acuerdo a la legislación colombiana, en el Código de Comercio establece que los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que ellos se incorporan. Y de igual forma dicen que pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación, y de tradición o representación de mercancías. Este último es el que veremos más a fondo posteriormente, el cual trata y se enmarca dentro del porte para el caso del transporte de mercancías por tierra o aire, y el conocimiento de embarque para el caso de mercancías u objetos que se transporten por vía marítima. Aparte de lo dispuesto por cada título o valor en particular, ya sea letra de cambio, cheque, entre otros, los títulos valores deben tener lo siguiente: la mención del derecho que el título incorpora y la firma de quien lo crea. Estos dos datos son fundamentales, teniendo en cuenta que debe estar el representante o la persona que firma el título valor y qué marca este título valor, qué quiere dar a entender este título valor. Teniendo en cuenta los títulos valores, si no se hace mención de la fecha y el lugar de la creación del título, se tendrá como fecha la fecha y lugar de su entrega. De igual forma, cuando el título es representativo de mercancías, como el caso de la carta de porte para el caso de mercancías terrestres, o conocimiento de embarque para mercancías que se transportan por vía marítima, lacustre o fluvial, podría ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deben ser entregadas. Entrando en materia, tenemos que la carta de porte y el conocimiento de embarque tendrán el carácter de títulos representativos de las mercancías objeto de transporte, tal como lo mencionamos anteriormente, donde decíamos que los títulos de valores podían ser representativos de mercancías. Entonces, tenemos que el conocimiento de embarque es un título de valor que representa las mercancías que son objetos de un contrato de transporte marítimo, lacustre, es decir, por lagos o fluvial. ¿Qué se quiere decir con esto? Que cualquier mercancía que se transporte, sea contenedorizada, sea paletizada, sea en graneles sólidos o líquidos y sea transportada por algún medio marítimo, lacustre o fluvial, debe ser representada en un documento denominado conocimiento de embarque. Por otra parte, la carta de porte es un título o valor que representa aquellas mercancías que son objeto de un contrato de transporte terrestre o aéreo, es decir, los contenedores que se transportan a nivel nacional por vía terrestre entre las diferentes ciudades para el caso colombiano, o los trasteos o diferentes mercancías que se desarrollen internamente en las vías nacionales del territorio colombiano, deben de contar con el documento que se llama carta de porte. Este documento lo que hace es que tiene una descripción detallada de la mercancía o del material que se está transportando por las carreteras del país. Ambos títulos valores pueden emitirse al portador en una forma de orden o de forma nominativa. Cabe mencionar que su utilización radica en la posesión de estos títulos legitima a su tenedor a reclamar la mercancía que en ellos representa. Es decir, el portador del documento, llámese carta de porte o conocimiento de embarque, es la persona que puede reclamar la mercancía. ¿Esto con qué fin se hace? Tiene la finalidad principal de conocer exactamente en todo momento las mercancías que se transportan, con el objetivo de facilitar las intervenciones pertinentes en el caso de un incidente o accidente que se presente durante su transporte. Es decir, por un fenómeno atmosférico dentro de una travesía marítima, la mercancía que se transportaba por ese buque sufrió un accidente y se perdió en el mar. El único documento que nos dice realmente qué iba o qué transportaba esa embarcación es el conocimiento de embarque, y es el documento clave para saber qué tipo de mercancía iba relacionada en ese buque, en esa motonave que desarrollaba esa travesía, que sufrió ese accidente.
Dentro del porte o conocimiento de embarque, acuerdo al Código de Comercio, debe tener unas pautas, debe tener unos lineamientos, unos estándares, entre los cuales se debe mencionar qué tipo de documento es, ya sea carta de porte o conocimiento de embarque, el nombre y el domicilio del transportador, el nombre y el domicilio del remitente, el nombre y el domicilio de la persona a quien se pide la mención de ser el portador, el número de la orden que corresponde al título. Esto es clave con el fin de llevar un control de las órdenes o de los documentos de embarque que se vienen relacionando. La descripción pormenorizada de las mercancías objeto del transporte y la estimación de su valor. Este punto en particular es el que se relaciona con el que decíamos anteriormente, que en todo momento las mercancías que se transportan deben tener un inventario claro, estos documentos con el fin de desarrollar intervenciones en el momento de un accidente. Entonces, la descripción pormenorizada de las mercancías objeto de transporte es lo que nos da, o el tip clave que nos da ese documento. Nos dice qué llevamos, cuánto puede costar aproximadamente esa mercancía que llevamos, que transportamos, ya sea por tierra, por vía marítima o por vía aérea. De igual forma dice que el conocimiento de embarque o el porte o la carta de porte deben indicar los fletes y demás gastos del transporte, las tarifas aplicables y si se canceló o no fueron cancelados los fletes. La mención de los lugares de salida y destino, es decir, de dónde viene la mercancía, hacia dónde va, si tiene escalas durante su transporte. Las indicaciones del medio de transporte, sea marítimo, fluvial, terrestre o aéreo. Y si el transporte fuera por un vehículo determinado, se requieren los datos necesarios para su identificación. Es decir, qué tipo de vehículo es y qué lo puede identificar. Adicional a eso, si entre el lapso que se va a embarcar la mercancía hacia el medio de transporte para su desplazamiento, debe de tener dos variables adicionales dentro de ese documento, la cual debe ser la mención del ser recibido para embarcar. Es decir, que cuando la mercancía o el material que se va a transportar llegue, sea claro que diga que se va a recibir para embarque. Adicional, se debe indicar el lugar donde se vaya a guardar la mercancía mientras este embarque es realizado y el plazo fijado para el embarque. ¿Por qué? Porque una mercancía no puede estar guardada ahí el tiempo indefinido. Debe tener un tiempo establecido para su posterior desplazamiento hacia su lugar de destino. La importancia de la carta de porte radica en que a través de este documento se tiene el conocimiento pleno de la mercancía que se transporta, mientras que el conocimiento de embarque, si bien es cierto, de igual forma nos dice qué mercancía transportamos, hace referencia al transporte o a la constancia de embarque de esa mercancía en ese medio de transporte marítimo o fluvial. La carta de porte y el conocimiento de embarque son dos clases de títulos valores que tienen características de representativos de mercancía, como lo mencionamos al inicio de la presentación. De mercancías que se transportan ya sea por vía terrestre, tratándose de porte, o por transporte marítimo o aéreo cuando hablamos de conocimiento de embarque, situación que hemos repetido anteriormente. Teniendo en cuenta que los requisitos que deben tener las cartas y los portes y el conocimiento de embarque, estos nos sirven para identificar las características de la mercancía, como de qué clase de mercancía se trata, su precio, su cantidad, entre otras variables relacionadas a ella. A la carta de porte y el conocimiento de embarque se le aplican las normas de la letra de cambio y el pagaré en todo lo que se relacione según la remisión normativa expresamente consagrada en el artículo 771 del Código de Comercio. Existen diferentes clases de conocimientos de embarque para el tema de transporte marítimo, entre los cuales tenemos el Bill Lading o BL recibido para embarque. ¿Qué indica esto? Que la mercancía que se ha recibido por el transportista en la fecha indicada que está en el documento, pero no muestra que haya sido embarcada. Está especialmente indicado para el transporte de contenedores y multimodal, porque se remite en el instante que la mercancía ha sido entregada al primer transportista
o a la terminal de transporte, el cual son las personas o las entidades que van a estar encargadas a partir de ese momento de la mercancía y lo que suceda con ella. El BL a bordo o Bill of Lading a bordo es un documento que manifiesta el recibido de la mercancía a bordo del buque. Expresa que la mercancía está lista para ser enviada, es decir, que ya está abordada y está activada para el caso de embarcaciones marítimas o fluviales. El Short Front Bill of Lading o Black es un documento que no contiene todas las condiciones del contrato de transporte en el reverso del documento. Su nombre completo es Canon Short Form Bill of Lading y se llama así porque no está emitido por el formato habitual de los documentos de las compañías navieras, sino con el nombre del transportista escrito a máquina. Es decir, es un documento emitido por la empresa o la persona que va a desarrollar el transporte de la mercancía. De igual forma tenemos el SW, que es el poseedor del Bill of Lading. Puede negociar la venta de la mercancía durante el viaje, en especial si este es largo. Este es un tipo de documento que le da la potestad al transportador de que si durante la travesía se presenta un comprador de la mercancía, poder negociarla en el momento. Encontramos el Through Bill of Lading. Este se efectúa cuando el transporte marítimo lo utiliza más de un transportista. Por lo tanto, es uno de los documentos que puede cubrir muchas travesías y la totalidad de una expedición marítima, o el toque o atraque de varios puertos. El conocimiento de embarque tiene varias ventajas, entre las cuales tenemos que el conocimiento de embarque marítimo vale como título de propiedad, como contrato de flete entre la empresa naviera y el remitente, y como recibo de bienes otorgados por la naviera al remitente. Es decir, son materiales o son propiedades o bienes, inmuebles, mercancías entregadas por una persona hacia el transportador o la naviera en este momento o para este caso. El conocimiento de embarque detalla también el lugar de entrega de los bienes, los pagos de flete por realizar y a quién se consignan esos bienes. Dato muy importante dentro del desarrollo de la transacción comercial para el transporte de la mercancía. De igual forma, este documento especifica las responsabilidades legales y los límites de responsabilidad civil para todas las partes comprometidas en el embarque, es decir, hasta donde yo como transportista o la naviera como encargada de llevar la mercancía tiene su responsabilidad. Los conocimientos de embarque de igual forma ordenan y desempeñan un papel muy importante en las transacciones internacionales, especialmente cuando se trata de cartas de crédito y giros, teniendo en cuenta que la mayoría de las cartas de crédito piden un conocimiento de embarque a bordo, que la prueba al comprador la presencia de cargamento a bordo de la embarcación, lo cual es un soporte o un respaldo a las cartas de crédito que éste desarrolla o que pretende desarrollar. Adicionalmente, las reglas de Hamburgo establecen un régimen jurídico uniforme que regula los derechos y obligaciones de los cargadores y portadores y consignatarios en virtud de un contrato de transporte marítimo reflejado dentro de un conocimiento de embarque. ¿Quiénes están sujetos o quiénes intervienen dentro del conocimiento de embarque y en la carta de porte? Los sujetos intervinientes en ambos títulos valores son los siguientes: el remitente o cargador, que es la persona que remite o envía los bienes, es decir, en quien recae la responsabilidad de que estos bienes o esta mercancía que se va a transportar sea enviada o sea consignada o sea embarcada dentro del medio que se requiere. Se encuentra el beneficiario, que es el destinatario o consignatario, que es la persona a quien va a dirigir la mercancía. Esta es la persona quien va relacionada como la que recibe la mercancía y a quien es decir, el usuario final de esta. Se encuentra el porteador o transportista, que es el sujeto que emite el título o valor. Asimismo, es el encargado de transportar en un lugar a otro los bienes y a quien tendrá que pagarse el monto del flete y los servicios prestados por el movimiento de esa carga o de esa mercancía de un puerto a otro o de una ciudad a otra. Por ende,
tenemos que tener claridad entonces que cuando hablamos de transporte de mercancía terrestre nos tiene que quedar claro, estamos refiriéndonos a una carta de porte. Y cuando estamos refiriéndonos a transporte de mercancía, ya sea por vía marítima, fluvial o lacustre relacionada con los lagos, esta mercancía se relaciona a un documento denominado conocimiento de embarque. Muchas gracias.